Hola, nuevamente por aquí, aprovechando la oportunidad que me dan para platicarles un poco sobre los cuidados paliativos y un poco sobre lo que realizo de manera profesional. El día de hoy, el tema del que les quiero platicar es sobre los síntomas que se pueden presentar en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas avanzadas o en etapa terminal. Es cierto que los pacientes van a ir teniendo diferentes síntomas dependiendo de la enfermedad de base que tengan, es decir, dependiendo de la enfermedad que tengan de manera más importante. Porque vamos a ser sinceros, todos los pacientes tienen derecho a tener 2 o 3 enfermedades al mismo tiempo. Es decir, a lo mejor un paciente tiene cáncer y tiene todos los síntomas y complicaciones del cáncer, pero al mismo tiempo el paciente le puede dar gripa y tener síntomas asociados a esta nueva enfermedad que nada más va a ser pues por un ratito, por así decirlo, algo que se puede curar y se puede tratar. Pero a lo que me quiero enfocar principalmente el día de hoy son a los síntomas de la enfermedad de base. Estos síntomas que por el tipo de enfermedad que estamos platicando, pues van a ser síntomas a largo plazo o síntomas que van a ir apareciendo y desapareciendo. ¿Cómo que apareciendo y desapareciendo? Bueno, pues resulta que los pacientes con enfermedades en etapas avanzadas o en etapas terminales, es muy común que comiencen a tener alteraciones o síntomas que van apareciendo y desapareciendo en el tiempo. A lo mejor esta semana el paciente tiene vómito, la próxima semana tiene diarrea, después tiene dolor de cabeza y dentro de 4 o 5 semanas vuelve a tener vómito, pero ahora con estreñimiento. Esto se debe de manera muy común en estos pacientes y se debe pues a todas las alteraciones que están presentándose en su cuerpo y a todos los cambios tanto físicos como químicos que van pasando a lo largo de la enfermedad. El tipo de síntomas, que va a tener cada paciente, pues obviamente van a depender o van a estar más relacionados con la enfermedad que tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad a nivel del tracto gastrointestinal, pues es más posible o más seguro que el paciente tenga síntomas como vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. En cambio, si estamos hablando de una patología, o sea, de una enfermedad más hacia el lado pulmonar, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor entonces los síntomas van a ir más enfocados hacia tos, dificultad para respirar, cansancio, etcétera. O si estamos hablando de un paciente con una enfermedad en el sistema nervioso central, pues entonces igual los síntomas van a ir más enfocados hacia alteraciones en estos órganos. En este sentido, bueno, estaríamos hablando de que el paciente puede tener convulsiones, pérdida de la memoria, temblores en brazos o en las manos, etcétera. Pero a pesar de esto, van a existir un grupo de síntomas que podemos decir que son síntomas generales. Es decir, son síntomas que se van a presentar en muchos de los pacientes con enfermedades ya en etapas avanzadas, independientemente de cuál va a ser la enfermedad de base. Obvio, va a cambiar la intensidad y el tipo dependiendo de la enfermedad, como les comentaba hace un rato. El día de hoy les quiero platicar sobre 3 de estos síntomas. No porque solo existan 3, hay muchos, 12, 15, 18, por ahí va la cosa. Pero mi plan es el día de hoy platicarles de 3, la próxima semana platicarles otros 3 o 4 y la que sigue otros tantos. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes conozcan cuáles son los síntomas que se presentan principalmente en estos pacientes y los puedan identificar. Esto es súper útil tanto para el paciente como para la familia y para el médico tratante, ya que entre más pronto los podamos identificar y más pronto los podamos tratar, mejor va a estar el paciente, mejor se va a sentir y por lo tanto también la familia va a estar más tranquila. Si ustedes como pacientes, amigos, familiares, cuidadores, pueden reconocer de manera temprana el síntoma y se lo pueden comentar a su médico,
que lo ideal sería un médico paliativista, ya que estamos hablando de una etapa avanzada o terminal de la enfermedad, pues entonces el tratamiento va a ser muchísimo mejor. Ok, bueno, pues los síntomas de los que les voy a platicar el día de hoy van a ser anorexia, náusea y vómito y estreñimiento. Empezando entonces con la anorexia. Cuando yo digo la palabra anorexia, es posible que muchos de ustedes la relacionen directamente con esta alteración en la imagen corporal. Esta alteración que se presenta en algunos pacientes, principalmente en mujeres, principalmente jóvenes, adolescentes, niñas, que se ven al espejo y ven una imagen diferente a la que el resto de ahora sí que de los que convivimos con ella, vemos. Pero en realidad esta enfermedad de la que les estoy diciendo ahorita, como tal es una enfermedad y se llama, su nombre completo, por así decirlo, es anorexia nervosa. Claro, para facilitarnos las cosas y pues por situaciones convencionales, todos la conocemos como anorexia. Pero no es esto a lo que yo me voy a referir el día de hoy. El día de hoy quiero platicarles de la anorexia. La anorexia, como síntoma, desde el punto de vista médico, se trata de una pérdida del apetito. Sería lo mismo que decir que el paciente no tiene hambre. Sí, exactamente, es lo mismo, solo que ya saben que los términos médicos los utilizamos para decir palabras que a lo mejor también se dicen de manera coloquial. Entonces, cuando yo estoy hablando de anorexia como síntoma en enfermedades crónico-degenerativas en etapas avanzadas o en etapas terminales, lo que estoy refiriéndome es a esta pérdida de apetito, a esta situación en la que el paciente no tiene hambre o tiene muy poca hambre, situación que es bien constante y bien común en estos pacientes, tanto así que pues puede haber hasta fricciones o enojos porque la familia no entiende por qué el paciente no come. Y entiendo esta parte, estamos acostumbrados a que el comer es una parte importante del cuidado, que es una parte importante de relacionarnos como familia, de dar amor, de dar cariño, que el comer siempre nos han hecho creer, porque así es, que es importante en las enfermedades. Cuando una persona está enferma, pues debe de comer para tener nutrientes y poder estar mejor y poder salir adelante y demás. Pero en enfermedades avanzadas es muy común que los pacientes presenten anorexia. ¿Por qué? Bueno, en realidad existen muchas causas. Yo el día de hoy solamente les voy a platicar unas de ellas para que nos podamos dar una idea de qué es lo que puede estar sucediendo con el paciente. Una de las causas por las que un paciente puede dejar de comer es porque la comida no sea de su agrado. Como sabemos, en alimentación, en nutrición, en medicina, pues es muy común que haya restricciones relacionadas con las enfermedades. Es común que a un paciente se le quiten las grasas, se le quiten los carbohidratos, los azúcares, la sal, a veces los líquidos. Y si le vamos sumando y sumando, llega un momento en que los alimentos son sin grasa, sin líquido, sin alcohol, sin azúcar, finalmente sin sabor. Acaban siendo alimentos súper insípidos y que la verdad es que la mayoría de nosotros tampoco quisiéramos comer. Es por esto que es importante que la persona que hace la comida pues pruebe el alimento para que se dé cuenta si es un alimento pues que se le pueda antojar a cualquiera. Que el paciente tenga una enfermedad no quiere decir que le vamos a dar una comida que sepa feo. Entiendo, sabemos que va a haber restricciones, pero no por esto los alimentos deben de ser pues desagradables. Y si a esto le sumamos el hecho de que dependiendo de la enfermedad puede haber la necesidad de cambiar la consistencia de los alimentos, es decir, que ya no sean alimentos enteros, sino que al principio van a ser cortados en pedazos pequeños, picados,
molidos, en puré, en licuado, pues puede ser que además de no tener sabor, pues tampoco tengan consistencia y mucho menos va a querer el paciente comerlo. Y es que en realidad ninguno de nosotros querría comer un alimento pues que sepa feo. A lo mejor un día decimos, bueno, pues va, 2 días, 3 días, una semana, un mes comiendo feo, como que ya no está tan fácil, ¿verdad? Por eso es importante utilizar diferentes condimentos, utilizar la imaginación. Y bueno, ahora tenemos la magia del internet, donde podemos encontrar 1 millón de formas diferentes para hacer el mismo alimento, utilizando diferentes sustancias, diferentes condimentos, diferentes especies que nos pueden ayudar a darle un mejor sabor a la comida y hacer que aunque sea poquito lo que come el paciente, pues lo coma con mayor agrado y con mayor gusto. Otra razón por la que el paciente puede dejar de comer es porque algunas enfermedades ocasionan alteraciones en las papilas gustativas, es decir, que ya los sabores no se sienten igual, no saben igual y por lo tanto existe la posibilidad de que los pacientes empiecen a tener cambios en los gustos, que a lo mejor las cosas saladas les sepan muy saladas o las cosas dulces demasiado dulces o las amargas demasiado amargas. ¿Qué debemos hacer para compensar un poco esta situación? Bueno, pues creerle al paciente. Si el paciente nos está diciendo es que está muy salado y nosotros decimos es que no le pusimos más que un poquitito de sal, bueno, pues a lo mejor ponerle poquitito menos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos adecuando el sabor de la comida al sabor que el paciente va teniendo y así que pueda darnos la oportunidad de comer un poco más. A lo mejor no va a comer mucho, a lo mejor no va a comer la misma cantidad que comía antes, pero que lo que coma sea de su agrado, lo sienta rico, lo sienta pues sabroso finalmente. También en algunos pacientes los olores penetrantes pueden ocasionarles pérdida de pues que ya no les dé hambre o que ya no se les antoje algo. Como sabemos, el gusto y el olfato son dos sensaciones que están muy, muy pegadas. Seguramente les ha pasado que cuando tienen gripa y no sienten el olor de la comida, a veces tampoco sentimos el gusto, tampoco nos sabe a nada. Y por lo tanto, a veces así, con una gripita, no queremos comer porque decimos, ay, todo sabe a lo mismo, o sabe como a nada, o a plástico, o yo qué sé. Cuando en estos pacientes hay alteraciones en el olfato, es muy común que también haya pérdida del apetito. ¿Qué se puede hacer en estas ocasiones? Bueno, una de las recomendaciones importantes es que el paciente esté aislado de la cocina o del lugar donde se realizan los alimentos, al menos mientras se cocina. ¿Para qué? Para que no sienta tan fuerte los olores. También podemos cambiar los condimentos que se utilizan para que la comida no tenga olores tan fuertes y por lo tanto tan penetrantes que le hagan que no tenga pues ganas de comer finalmente. También existen alteraciones en algunas reacciones químicas del organismo que pueden ocasionarnos estas alteraciones. Dentro de estas reacciones químicas están el aumento del sodio, el aumento de calcio y el aumento de la urea y la creatinina. Estas sustancias pueden causar que el paciente tenga pérdida de ganas de comer, anorexia como tal. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues realizarle unos estudios de laboratorio para ver cuál es el tratamiento ideal para el paciente. Como pueden darse cuenta, ahorita solo les estoy platicando unas poquitas de las causas que pueden ocasionar la pérdida de apetito o anorexia, pero estas pueden ser más y por eso es importante que el paciente sea valorado de manera completa por un profesional de la salud para poder tener un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico. Otro de los síntomas que les voy a platicar, como les había dicho, eran las náuseas y el vómito. Las náuseas se definen como una sensación de un sabor feo, extraño, a nivel de garganta, cuello,
pero sin salida de material, o sea, sin presencia de vómito. El vómito sería entonces la salida, la expulsión rápida y pues ahora sí que sin querer del paciente de el contenido alimenticio. Las náuseas y el vómito se presentan hasta en el 40% de los pacientes con una enfermedad avanzada, así que como podemos darnos cuenta es un síntoma bastante común. Dentro de las causas pues vamos a tener también varias, algunas de ellas se relacionarán con la enfermedad de base, con la patología que presenta el paciente, y entre ellas pueden estar pues que haya una irritación a nivel gástrica o intestinal, que haya hemorragia, o sea, salida de sangre a nivel de diferentes vasos sanguíneos en estómago o en intestino. También puede presentarse que haya alteraciones en órganos que están alrededor de los intestinos y que los obstruyan o que los presionen. Puede haber un crecimiento, por ejemplo, en el hígado o en páncreas o en algún otro órgano intraabdominal, que lo que ocasiona es que la comida se regrese y por lo tanto haya náusea y vómito. También puede haber alteraciones desde el punto de vista pues psicológico, como serían la ansiedad, que también puede ocasionar sensación de náusea y hasta el vómito, o alteraciones en los olores y los sabores, que ya les platicaba hace un rato, que se relacionan de manera muy importante unos con los otros. Si un paciente presenta alteraciones como náusea o vómito, ¿qué es lo que podemos hacer de manera general para ayudarles a disminuirla? Bueno, una cosa muy importante es fraccionar las comidas, es decir, que el paciente coma 4 o 5 veces al día pequeños grupos de alimentos. ¿Para qué? Para que no tenga un plato lleno de comida y que nada más el puro verlo pues les ocasionen ganas de vomitar y que ya no quieran comerlo. También ayuda mucho que el paciente tome poquitos líquidos junto con los alimentos. Si los toma, que sean a pequeños sorbos, solamente para ayudar a pasar la comida, y que los líquidos los consuma 30 o 40 minutos después de haber comido el alimento sólido, para disminuir el riesgo de vómito. Otra cosa que también es bastante útil en estos pacientes es que no usen ropa apretada, especialmente a nivel abdominal, ya que si hay alguna alteración y la presión extra que puede ejercer la ropa, pues entonces es más fácil que haya salida del contenido alimenticio. También, si el paciente es un paciente que está cansado, con sueño y demás, puede ayudar que después de la comida, si tiene necesidad de dormir, que no lo haga acostado, sino que lo haga semisentado. ¿Por qué? Porque esto va a disminuir el reflujo y va a disminuir que haya riesgo de que salga pues la comida. Así que como podemos darnos cuenta, pues también este es un síntoma que tiene muchas causas y por lo tanto no es lo ideal que le demos un medicamento cualquiera al paciente. Es cierto que los medicamentos para náusea y vómito, pues en nuestro país no son medicamentos controlados y por lo tanto a veces se nos hace fácil dar un medicamento al paciente, pero si no conocemos la verdadera causa, el motivo que está llevando a estos síntomas, podemos ocasionarle más problemas. Razón extra, pues para contar con un profesional de la salud en el apoyo del paciente y de la familia. Y finalmente, el último síntoma del que les quiero platicar el día de hoy es el estreñimiento. El estreñimiento como tal tiene una definición que nos dice que es la disminución del número de evacuaciones o evacuaciones más duras de lo normal. Pero en realidad esto es algo muy personal. ¿A qué me refiero con que es algo muy personal? Pues que va a depender de los hábitos intestinales que ha tenido el paciente durante toda su vida. Hay pacientes que refieren tener evacuaciones 2 veces al día y eso es lo normal para ellos. Y entonces, cuando de repente empiezan a tener una sola evacuación al día,
pues sienten que están evacuando poco y hasta pueden comentar que están presentando estreñimiento. Mientras que puede haber pacientes que para ellos lo normal, por así decirlo, es que evacúen una vez cada día y medio y por lo tanto para ellos eso es totalmente normal, y a menos de que estos hábitos cambien o de que las heces sean más duras o tenga mayor dificultad para eliminarlas, entonces el paciente pues no va a pensar que está presentando estreñimiento. El estreñimiento se ha llegado a encontrar que se presenta entre un 50 hasta un 95% de los casos en pacientes con enfermedades en etapa avanzada. Es por esto que es muy importante poderlo diagnosticar lo más pronto posible y dar un tratamiento pues lo más completo. Dentro de las causas que se relacionan con la presencia de estreñimiento, pues vamos a tener causas que tienen que ver como tal con la enfermedad y causas que están pues fuera de la enfermedad. Dentro de aquellas que están relacionadas con la enfermedad, pues podemos tener aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un tumor, un cáncer a nivel intestinal, y entonces este va a ocasionar una obstrucción a nivel intestinal y va a complicar la salida de las heces del cuerpo del paciente. O también puede ser una alteración a nivel neurológica. Finalmente, para que el movimiento intestinal se dé, así como todos los músculos del cuerpo necesitan una inervación, necesitan raíces nerviosas que ayuden a que el músculo se mueva, pues los intestinos también tienen músculos, y si esta inervación, esta presencia de raíces nerviosas en el músculo intestinal está alterada, pues no va a haber una buena movilización y por lo tanto el paciente puede presentar estreñimiento. También puede deberse a alteraciones en los electrolitos, que son sustancias que se encuentran en el cuerpo, como sería el calcio, el sodio, entre otros. Y puede haber aquellos que estén relacionados de manera extra a la enfermedad. A lo mejor el paciente, como les decía hace un rato, pues tiene un cáncer, pero además tiene diabetes, y la diabetes por sí misma pues puede ocasionar una neuropatía, o sea, una alteración a nivel de los nervios que, valga la redundancia, inervan el intestino. Así que, como podemos darnos cuenta, pues puede deberse a diferentes causas y por lo tanto pues el tratamiento médico, o sea el tratamiento farmacológico, pues va a cambiar de uno a otro. Dentro de las recomendaciones generales que se pueden hacer para que el paciente tenga menos estreñimiento están el consumir más líquidos, el consumo de fibra, ya sea fibra natural como la proveniente de las frutas y de las verduras, o algún otro tipo de fibra que ayude a que el intestino trabaje de mejor manera. También ayuda mucho a estos pacientes el realizar actividad física. Sabemos que muchos de los pacientes en enfermedades ya avanzadas, pues es poco lo que se mueven o es poco lo que tienen ánimos de realizar de actividad física, pero esta les ayuda a que haya un mejor movimiento intestinal y por lo tanto ayuda también a que disminuya el estreñimiento. Bueno, pues con esto les he platicado un poquito de manera general de 3 síntomas que se presentan de manera importante en los pacientes con enfermedades avanzadas o en etapa terminal. Como ya les comenté en un principio, no quiere decir que sean las únicas, hay otras, y por eso mi plan es la próxima semana y a lo mejor la que sigue, a tocar unos síntomas más. ¿Para qué? Para que los conozcamos, para que sepamos qué podemos hacer y lo más importante, para que sepamos decir al médico qué es lo que está pasando y así poder ayudar a nuestro paciente a que esté de la mejor manera. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo el estar aquí otra vez el día de hoy. Les recuerdo, pueden encontrarme en Facebook, Instagram y YouTube como Doctora Antonella Rombola. Si en algo les puedo ayudar, si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Les agradezco y nos vemos pronto.